Buen día, jóvenes. ¿Cómo están? Buenos días, ingeniero. Buen día a todos. Bien, vamos a ver el último capítulo que tiene que ver con conexiones, ¿no? Ponga como título capítulo 7 conexiones. Como subtítulo, conexiones empernadas. Ahora paréntesis, capítulo 12 y 13 del texto de McCormack. Aparte, los pernos son conectores mecánicos. Punto seguido. En el texto de McCormack, los pernos son denominados tornillos. Punto aparte. Tipos de perno. Punto y raya. Existen dos tipos, dos puntos aparte. Pernos, A punto raya, ¿no? Pernos ASTM A307, entre paréntesis, llamados también ordinarios o comunes. Aparte, se fabrican con aceros al carbono, entre paréntesis, similar a la 36, cierre paréntesis. Los diámetros varían entre media pulgada y 1,5, con incrementos de 1/8 de pulgada. La apariencia es más atractiva y más fáciles de manipular que los ASTM A325. A ver, chofer, uno del mediodía. La resistencia es menor a la de los pernos ASTM A325. Se usan generalmente en estructuras livianas sujetas a carga estática en las que no hay vibraciones y para miembros secundarios como correas, armaduras pequeñas, elementos de arrastre, etc. Y por último, su esfuerzo FV es 60 KSI, ¿no? Esto es 4.200 kilos centímetros cuadrados. Esos son entonces los pernos A307, ¿no? Que se llaman comunes, ordinarios o comunes. Bien, veamos los otros. B. Raya. Pernos ASTM A325 y A490, ahora paréntesis, llamado también de alta resistencia, cierre paréntesis. Se fabrican con aceros de carbono, se fabrican con aceros de carbono tratados térmicamente. Los ASTM A325. Aparte,
Se fabrican con aceros aleados y tratados térmicamente. Ay, perdón. Los ASTM A490. Se usan para todo tipo, se usan para todo tipo de estructuras. Ahora paréntesis, desde pequeños edificios hasta rascacielos y puentes monumentales, cierre paréntesis. Aparte, pueden apretarse hasta alcanzar esfuerzos muy altos de tensión. Ahora paréntesis, partes conectadas quedan fuertemente afianzadas, cierre paréntesis. Aparte, costo de pernos A490 es mayor que los A325 en un 15 a 20%. El FV, el FV es 8.400 para los A325 y, a ver, no, el FV es 120 KSI, ¿no? Que es 8.400 kilos sobre centímetro cuadrado para los A325 y 150 KSI o 10.500 kilos centímetro cuadrado para los 490, ¿no? Esos son los esfuerzos a la tensión que tienen estos pernos, perdón. Y por último, C punto raya, otros conectores como son los remaches que fueron usados en la primera mitad del siglo XX y los pasadores que no los vamos a estudiar, ¿no? Entonces, esos son los tipos de pernos, ¿no? Fundamentalmente son dos, los pernos ordinarios o comunes, que son los A307, y los pernos de alta resistencia, que son los A325 y A490, ¿no? Aquí tenemos unas imágenes. Estos son los remaches. No sé si han visto ustedes por ahí pernos tipo remaches. Los A300, A325 o los A490. En la cabeza del perno viene marcado, ¿no? Fíjense, este aquí dice A490, ¿no? Y este es un A325 con cabeza de coco, que le llaman, bien, tipos de perno, ¿no? Pongan como título tipos de conexiones empernadas. Punto raya, existen dos tipos, dos puntos aparte. A punto raya, conexiones de contacto. Ahora paréntesis, conexiones tipo aplastamiento. Dos puntos aparte. Los pernos son ajustados ligeramente. Aparte, pernos entrarán en contacto con las piezas conectadas. Ahora paréntesis, esfuerzo de contacto o de aplastamiento, ¿no? Por eso que se llaman conexiones de contacto tipo aplastamiento. Aparte, el proceso de instalación es rápido y fácil. Aparte, la inspección es visual. Aparte, es menos costosa que la de deslizamiento crítico.
Este tipo de conexiones, por supuesto, es más simple y menos costosa, ¿no? Y por último, debe indicarse en los planos de diseño y de montaje. Vamos, B punto raya, conexiones de deslizamiento crítico. Conexiones de deslizamiento crítico. Dos puntos aparte, llamadas también sin deslizamiento o conexiones tipo fricción, ¿no? Aparte, los pernos son apretados fuertemente, ahora paréntesis, esfuerzos a tensión muy altos y por lo tanto no hay deslizamiento, ¿no? En este tipo de conexiones, pues los pernos se aprietan fuertemente de acuerdo a unas tablitas que hay dependiendo del diámetro del perno y del tipo de perno, ¿no? Aparte, son ideales para las siguientes situaciones. Esto está a dos puntos. Ahora paréntesis, en el ISC, sección J1.10, página 93. Entonces decíamos que son ideales para empalmes de columnas en todas las estructuras de más de 38 metros de altura, ¿no? Para conexiones de todas las vigas y traves a columnas y a otras vigas o traves de las que depende el arrastramiento de las columnas en estructuras de más de 38 metros de altura, ¿no? En todas las estructuras que soportan puentes grúas con capacidad de más de 5 toneladas. Conexiones para soportes de maquinaria y para conexiones con cargas vivas que produzcan impacto o inversión de esfuerzos, ¿no? Entonces, para este tipo de situaciones, estas conexiones de deslizamiento crítico son ideales, ¿no? Son ideales, ¿de acuerdo? Bien, aquí hay una tabla de ajuste de pernos que dependen, como les decía, del diámetro del perno, ¿no? De media pulgada hasta una y media para pernos a 3,25 y para pernos a 4,90, ¿no? Aquí está para estos pernos en toneladas. Para un perno de media pulgada, su fuerza de apriete, ¿no? O de ajuste es 5 toneladas, 5,4 toneladas, ¿no? Para un perno de 1,5 pulgadas, 46 toneladas. Por ejemplo, para uno de 3/4, 12,7 toneladas, ¿no? Los valores calculados se consideran solamente el 70% del FV, ¿no? Donde ya sabemos que el FV es la resistencia del perno. Muy bien. Como título pongan transmisión de fuerzas en conexiones empernadas. Bien, aquí tenemos una conexión de dos placas. Simplemente tienen unos pasadores allí, unos pernos. Las placas están a diferentes niveles. Por consiguiente, el corte aquí es un corte simple. Si se tiene dos placas haciendo tipo sándwich a esta placa, que es la que va a soportar la fuerza, asimismo, con un par de pasadores, el corte es doble, ¿no?
Cuando se tiene este tipo de conexión aquí, es una conexión a tracción porque se está guindando, fíjese, esta es la fuerza de esta ala de esta W, ¿no? Aquí tenemos una conexión de pernos en corte y tracción. Esto produce aquí un cortante, como ustedes pueden saber. Aquí produce un corte y también hay una tracción aquí porque esto hace un giro, ¿no? P por A es un momento, lo que hace que esto haya aquí una tracción. Lo mismo aquí, ¿no? La ilustración está clarísima. Tenemos corte y un momento que produce tracción, ¿no? Punto aparte. En las figuras que siguen se muestran cómo se transmiten las fuerzas entre los elementos de las conexiones, coma, cuando se trata de juntas de contacto o juntas sin deslizamiento. Punto seguido. Una junta de contacto con pin, ¿sí? O con un pasador, ¿no? Es el mejor ejemplo para mostrar cómo se transmiten los esfuerzos. Bien, veamos esta, ¿no? Junta de contacto, esta que está aquí a la izquierda. Entonces tenemos una placa, otra placa y un pin, ¿no? Esto no está ajustado fuertemente, simplemente está colocado ahí. Entonces, si se le aplica una fuerza aquí, P, lo que va a producirse aquí es una fuerza de aplastamiento, ¿no? Como aquí está ilustrado, ¿no? Aplastamiento en el perno o también aplastamiento en la placa, ¿no? Aquí está, ¿no? O aplastamiento en la placa. Por eso es que se conocen como estas juntas de contacto como tipo aplastamiento. En cambio, veamos esta de acá que es de deslizamiento crítico. Esta tenemos así mismo las dos placas sometidas a una fuerza de tensión. Tenemos el perno. El perno tiene una fuerza de ajuste, ¿sí? Fuertemente. Por lo tanto, aquí no va a haber aplastamiento en esta dirección como el caso de acá, sino que más bien se va a producir un coeficiente, perdón, una fuerza por fricción, ¿no? Por eso que se llaman tipo fricción, ¿no? Esta que está aquí, que es mu por T, ¿no? ¿Ok? Por eso se llaman tipo de contacto, perdón, junta sin deslizamiento tipo fricción, ¿no? No hay deslizamiento atrás. Aquí sí, pues no, aquí hay un ligero movimiento, porque esto no está apretado fuertemente. Hay una tabla en el texto de McCormack, la tabla 12.5, que recoge la resistencia nominal de sujetadores y partes roscadas, ¿no? Para diferentes tipos de tornillos, para los A307, aquí está la fuerza, a la tensión, y resistencia nominal al cortante en conectores tipo aplastamiento, ¿no? Al corte, este es el valor para los A325, aquí están los valores, ¿sí? Para los A490. En estos dos son 325, dice, cuando las roscas no están excluidas en los planos de corte y cuando las roscas están excluidas, ¿no? Es decir, que la rosca no participa en la fuerza de corte, ¿no? Aquí tenemos para los 490, asimismo también cuando están excluidas o no, ¿de acuerdo? Y para las partes roscadas, ¿no? Es interesante que pues, tengan presente esta tablita, la 12.5, ¿no? Ok. Pongan como título tipo de falla en conexiones empernadas.
Punto aparte. En la figura se presentan los posibles modos de falla de las uniones empernadas. Punto aparte. Anteriormente se describió el modo de falla conocido como bloque de cortante, si recuerdan ustedes, ¿no? Por lo que ese no se presenta aquí en estas ilustraciones, ¿no? El bloque de corte. Punto aparte. Los posibles modos de falla originarán, los posibles modos de falla originarán los estados límites que deben ser tomados en cuenta, los estados límites que deben ser tomados en cuenta para verificar la resistencia de diseño, para verificar las resistencias de diseño que se necesitan en las conexiones. Muy bien, esta ya la habíamos visto. Tenemos una placa, otra placa conectada por un perno o un pin. Entonces aquí el estado, perdón, el modo de falla es una falla por corte en el perno, ¿no? Se ve claramente cómo se ha cortado aquí el perno, ¿no? Vamos a la B, esta es una típica que ya conocemos, una falla por tracción del perno, ¿no? ¿Sí? Cuando se somete a tensión esta perno o esta barra, ¿se acuerdan que aquí se genera un adelgazamiento, ¿no? Aquí hay un adelgazamiento que se llamaba estricción, era, ¿no? Estricción. ¿Qué pasó? Estricción. Vamos al C. Acá tenemos una falla tipo Hall, ¿sí? Aquí está la conexión, ¿sí la ven? Ahí está la conexión. Entonces, cuando la placa es muy delgada o está muy cerca al borde, podemos tener esta falla tipo Hall, ¿no? En la D, aquí hay una falla tipo aplastamiento. ¿Sí ven cómo se arruga aquí detrás de la conexión? Esta es la conexión de tipo falla aplastamiento. Solo en rutas de contacto se da, ¿no? No se da en las rutas de deslizamiento crítico. Y luego tenemos aquí, esta es la conexión, y aquí hay una fisura, que es la falla, famosa falla en tracción. ¿Sí? ¿Cómo era que se llamaba? En la sección neta se llamaba fractura, ¿no? Falla por fractura, ¿no? Y esta de aquí es una falla por aplastamiento del perno. ¿Sí ven cómo se ha aplastado aquí el perno, no? Claro, si el perno es de muy poco diámetro, muy fino, puede estar expuesto a que pueda fallar por aplastamiento. Todo eso se calcula, ¿no? Aparte pongan resistencias nominales de pernos. Resistencias nominales de pernos. Esto está en el ISC sección, perdón, J3.6, página 108. J3.6, página 108 del ISC, ¿no? Bien, atención, ya nosotros conocemos atención, recordando la fractura, ¿se acuerdan la que hablamos hace un rato? La fractura, la fórmula era FU por el área efectiva, ¿se acuerdan? Ecuación 2,2. Y para pernos, la resistencia nominal del perno es el FV del perno por el área neta del perno. Y el área neta, a su vez, es 0,75 por el área del bulón o del vástago. En donde, dos puntos aparte, FV es la resistencia a la tensión del perno, el esfuerzo último. AN es el área neta en la rosca.
que varía entre 0,75 a 0,79 de A sub B, y A sub B es el área total del vástago del perno, ¿no? Reemplazando la 219 en la 218, pues tenemos que la ecuación para la resistencia en el perno es FV por 0,75 A sub B, ¿no? Ecuación 220. Para cortante, para cortante, la ecuación es la siguiente. Resistencia nominal es igual a M por el área del vástago del bulón por tau U, o a su vez esto es igual a M por área del bulón, y tau es 0,62 FV, ecuación 221, donde tau U es el esfuerzo cortante último, M es el número de planos de corte, M igual a 1 para corte simple y M igual a 2 para corte doble, ¿no? Como los vimos hace un rato, ¿no? ¿Se recuerdan? Hace un rato vimos, aquí está, este es corte simple y este sería corte doble, ¿no? Muy bien. Cortante, ¿no? Ecuación 221. Vamos. Aplastamiento de placa. Aplastamiento de placa. Pueden ir a revisar esto en la sección J3.10 de la página 111 de la ISC. Bien, entonces tenemos una placa, ¿sí? La conexión que sería esta, el orificio al borde, se conoce como LS, ese es el parámetro, L sub E. Si ven, significa aplastamiento, o se ilustra como aplastamiento este arrugamiento, ¿no? Entonces la resistencia es igual a FU por LE, que es la distancia, y por T, que es el espesor, ¿no? Ecuación 222, donde FU es la resistencia a tensión de la placa, ¿no? El FU del material, ¿no? De acero. L es la distancia extrema desde el centro del agujero al borde de la placa, ¿no? Centro al borde de la placa. Y T es el espesor de la placa, ¿no? De ecuación 222 para la resistencia al aplastamiento. Y aquí hay una condición. eh, si LE, media extraña, ¿no? Si es igual a 267D, donde D es el diámetro del perno, entonces la resistencia se la puede calcular con esta ecuación, ¿no? Ecuación 223. Hay que revisarla porque siempre me ha quedado una extraña sensación de que esta LE igual, ¿no? Debería ser, no sé si mayor o igual o menor igual, pero como que le falta ahí un mayor o menor, ¿no? Bien, resistencia al aplastamiento, ¿no? Ecuación 222. Pongan como título resistencias de diseño según LRFD para conexiones de contacto. ¿Tienen ustedes la fecha de los exámenes jóvenes? Tengo entendido que es el 15 de julio, ingeniero. Comienzan el 15. O sea, Exactamente, martes como el primer parcial. ya, o sea que en Buen Romance tenemos esta semana y la otra semana clase, ¿no? Y la siguiente ya vienen los exámenes. Ok. Bien, veamos entonces las ecuaciones para determinar la resistencia de acuerdo a lo que ya hemos visto. Veamos,
Este simplemente es recordar la filosofía de diseño en donde las resistencias de diseño tienen que ser mayor a las cargas mayoradas, ¿no? Eso es lo que implica esta ecuación, ¿no? Bien, para tensión, recordemos que phi es 0,75, ¿no? Por lo tanto, la resistencia a la tensión phi R de diseño, phi Rn, es igual a 0,75 FV por 0,75 área del bulón, ¿no? Para cortante, cuando no hay plano de corte en la rosca, ¿sí? La reducción es de 0,8 a 0,62 FV, entonces se ha tomado 0,50, ¿no? Phi Rn es igual a 0,75, que es phi, por m, por el área del bulón, y por el FV, que es 0,5 F, perdón, tau U era, ¿no? Tau U, que es 0,5 FV. Cuando el plano de corte sí está en la rosca, entonces la ecuación es resistencia nominal, phi Rn, resistencia nominal, no, resistencia de diseño, phi Rn, es 0,75 m a sub b y por 0,40, ¿no? El tau U. Esto para cortante, ¿no? Cuando no hay en la rosca y cuando se hay en la rosca el plano de corte, ¿de acuerdo? Muy bien. Aplastamiento de la placa, dos puntos aparte. Para agujeros estándar, coma, holgados y de ranura corta, independientemente de la dirección de la carga, coma, o para agujeros de ranura larga, con la ranura paralela a la dirección de la fuerza, dos puntos aparte. Las ecuaciones serían las siguientes. No se vayan a confundir, ¿no? Fíjense cuando es cortante, cuando el corte está en la rosca, cuando no está en la rosca, ¿no? En cambio aquí para aplastamiento es cuando la deformación en el agujero sí es una condición en el diseño, ¿no? Si es una condición en el diseño, entonces aplicamos esta ecuación, la 225A. Resistencia de diseño es igual a phi, abre paréntesis, 1,2 L sub ET por FU. Tiene que ser menor o igual a esta de acá, ¿no? Es decir, escogemos la que dé menor de estas dos ecuaciones aquí en esta desigualdad. Phi, abre paréntesis, 2,4 D por T y por FU. Entonces, TFU es común en ambas y lo que cambia es 2,4 D y el otro es 1,2 LE. Eso cuando sí se considera en el diseño la deformación. Y cuando no se considera en el diseño la deformación, se aplica la 225B, que es phi, abre paréntesis, 1,5 LETFU, menor o igual a phi, abre paréntesis, 3D por T por F1. Entonces, en vez de 2,4 es 3 y en vez de 1,2 es 1,5, ¿no? Cuando no se considera la deformación en el diseño. Y para agujeros de ranura larga, con la ranura perpendicular a la dirección de la fuerza, se utiliza la 225C, ¿no? Recuerden que es el menor valor de estas ecuaciones. Esa será la resistencia al aplastamiento. Y el número de pernos necesarios para que no haya aplastamiento sería igual, el número de bulones sería igual a la tensión, ¿no es cierto?, a la demanda. Póngale aquí, por favor, que esto de aquí esto es demanda en términos de mayorado, ¿no? TU dice. Dividido para la resistencia al aplastamiento, ¿no? Esto es capacidad al aplastamiento. Aplastamiento, ¿de acuerdo?
Bien, con eso tenemos el número de pernos que necesitamos, ¿no? Para que no haya aplastamiento ni en el perno ni en la placa. ¿Ok? Ah, ahí ya terminamos, ¿no? Las ecuaciones. Ahora vamos a plantear un ejercicio. Ejercicio 213. El enunciado dice lo siguiente: diseñe una conexión empernada para unir tres placas de acero A36 con FY igual a 2530 kilos sobre centímetro cuadrado, punto y coma, FU igual a 4080 kilos sobre centímetro cuadrado, mediante pernos de 3/4 de pulgada A325, coma, se permiten dos líneas de pernos, se permiten dos líneas de pernos indicados en la figura, punto seguido. Las cargas de servicio son dos puntos seguidos. Carga muerta TD 4,5 toneladas y carga viva TL igual 18 toneladas. Esas son las cargas de tensión, ¿no? ¿Ok? Ahí está el gráfico de las placas. Las voy a señalar. Nuestra placa que nos ocupa sería esta de aquí, esta azulita, y está unida a dos placas de color verde que ayudan es a hacer la conexión nada más, ¿no? Entonces, la que nos interesa es la azulita. Bien, tenemos aquí una fuerza TU, que es la que está soportando la placa azul, y las otras, como son dos placas, se divide la fuerza en dos, por eso esas no son las del problema, ¿no? Entonces, aquí tenemos la planta, el ancho de la placa es 250 milímetros o 25 centímetros. Esta distancia de aquí es 50 o 5 centímetros. En la otra dirección del borde, este es el borde de la placa, ¿no? Del perno al borde de la placa es 5 centímetros. Este es el paso S, ¿no es cierto? 75. Y este borde de acá no es tan necesario, ¿no? Este es el que sí me interesa, este de aquí, porque aquí es donde termina mi placa azul, ¿no? Por lo tanto, este valor es LE, ¿no? LE sería este valor. ¿Sí estamos de acuerdo? LE, bueno, en realidad también sería este, solo que este no, este lado no entra al cálculo, ¿no? Porque son de las dos placas. Muy bien. Y aquí si quiere póngale pues, la fuerza aquí, ¿no? De tensión. Esta sería la fuerza T. ¿Ok? Muy bien. El espesor de la placa es 1/4 de pulgada. Aquí está, 1/4 de pulgada. Bien, vamos a aplicar entonces lo que hemos visto hasta ahora, ¿no? Vamos a hacer un breve receso mientras ustedes toman nota de las ecuaciones y todo lo que vamos a aplicar, ¿no? Nos vemos en un ratito. ¿Quién me escribió? ¿Alguien me escribió? Ah, ya me. Gracias, Artiaga. Me dice que empieza en el 15. Gracias. Bien, nos vemos en un rato.
Bueno, volvimos, jóvenes. Vamos a continuar entonces con el desarrollo de este ejercicio, de este ejemplo, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces que dividirlo en dos partes, ¿no? La primera parte, como tenemos cargas, tenemos que calcular la demanda, ¿no? Entonces, cálculo de la demanda. Bien, y la demanda tendría que ser en términos de TU, ¿no es cierto? TU igual, tenemos 1,4 por la carga muerta, que es 4,5. Esto sería igual a 6,3 toneladas, ¿de acuerdo? Y la otra combinación es TU igual a 1,2 por 4,5 más 1,6 por 18. Esto es igual a 34,2 toneladas. Perfecto. ¿Cuál valor escogemos de ahí? Pues todos ya sabemos que el valor de TU sería igual a 34,2. Esta es la demanda, ¿no es cierto? Toneladas. Ya tenemos la demanda. Bien, ahora tenemos que calcular la capacidad que tiene esa conexión tomando en consideración todos los estados límites que se puedan originar de esta conexión, ¿no? Cosas que ya nosotros conocemos. ¿De acuerdo, jóvenes? Muy bien. Vamos al paso 2. Paso 2, tenemos resistencia de diseño de la placa. Entonces vamos a ver la placa como tal. Esta placa como tal, si resiste los dos primeros estados límites que vimos, ¿se acuerdan ustedes cuando empezamos el curso? Los dos primeros estados límites, el uno era fluencia y el otro fractura, porque esto tiene pernos, ¿no? Entonces vamos a ver, por fluencia la ecuación es φt sub n 0,9 FY por el área gruesa. Y, perdón, por fluencia. Y por fractura es φt sub n igual a 0,75 FU por el área efectiva. Bien. El área gruesa de la placa, pues es sencillo calcularla, como que si yo hago un corte por aquí, fuera de la conexión, ¿sí? Y el otro corte sería en la conexión para el área efectiva, aquí en la conexión. Entonces, si yo hago un corte de color verde, entonces tengo este ancho de aquí, que es, ¿cuánto es este ancho? Y este espesor, este ancho es 25 centímetros, 25 centímetros, ¿no? Centímetros. Y esto es un cuarto, que digamos es 0,6 centímetros. Ese es el área fuera de la conexión, el área gruesa, ¿no? Ok. Entonces tenemos un cuarto de 0,635 para ser más exacto. Entonces el área gruesa es 25 por 0,635, 1588. Por consiguiente, la resistencia de diseño a fluencia es 36,16. ¿Ok? Ahora veamos la resistencia a fractura. Para fractura tenemos que calcular el área neta primero. Y el área neta, el término D más C, ¿se acuerdan, no? Diámetro más holgura sería 19 más 0,32. Esto es igual, o sea, 1,9 más 0,32 es 0,61, ¿no? Centímetros. Entonces el área neta sería igual, pues, al ancho de la placa, que es 25, menos dos pernos que eran, si recuerdan, que son dos pernos. Aquí está uno, dos pernos por el diámetro más la holgura. Aquí está el diámetro y por la espesor, que es 0,635, tenemos un área neta de 13,06. Ahora recordemos que el área efectiva, vamos a poner la ecuación aquí, área efectiva es igual a un factor U por el área neta.
Bien, entonces el factor U es 1, ¿sí? Porque son empalmes de dos placas. ¿Se recuerdan? Eso tienen que ir a la tabla 3.2, me parece. Por consiguiente, el área efectiva es igual al área neta 1306, ¿no? Porque U vale 1. Entonces ahora sí ya podemos calcular la resistencia por fractura, que es 0,75 por FU, que es 408 o 4080 kilos, y por el área efectiva, que es 13. Eso nos da 40 toneladas. Entonces, ¿cuál de los dos estados límite hasta este momento va controlando el diseño? Pues el valor menor, ¿no? ¿Cuál era el menor entre fluencia y fractura? Fluencia, ¿no? Que es este valor de aquí, ¿no? 36. Y lo comparamos con la demanda, entonces 36 es mayor que la demanda, ¿no? Que es 34, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hay ningún problema con esos dos estados límites. Creo que hasta allí está claro, ¿no? Era lo que habíamos visto. Vamos al paso 3. Paso número 3: determinar el número de pernos para controlar el aplastamiento. Habíamos visto esta ecuación que era igual a la demanda dividido para la resistencia a aplastamiento. Bien, para los pernos, en los pernos no hay tensión, ¿sí? No hay tensión en los pernos porque los pernos están sometidos solo a corte. Aquí no hay tensión, ¿no? No hay tensión de pernos, ¿ok? Hay cortante doble, claro que hay cortante doble, por supuesto, porque tenemos una especie de sándwich, ¿no? Entonces aquí el cortante M es 2, ¿no? El área del bulón del perno es 3/4 de pulgada, ¿sí? 3/4 de pulgada y 3/4 de pulgada para llevarlo a centímetros nos da un área de 2,85 centímetros. El plano de corte es doble, M igual 2, por lo tanto la resistencia al aplastamiento es 0,75 por M, que es 2, ¿sí? Y por el área del bulón, que es 2,85. Y por, dice, hay rosca en el plano de corte, ¿no? Estamos considerando rosca en el plano de corte, y esa ecuación era 0,4 por FV del perno. Vamos a ver. Vamos a ver la ecuación aplastamiento. Aquí está. ¿Dónde está? Para cortante, aquí está. Rosca en el plano de corte, perdón. 0,4, aquí están. Sí, ¿no? Sí, 0,4. Y el FV del A325, el FV del A325, aquí está, ¿no? Es 8.400 kilos sobre centímetros cuadrados. Entonces, lo que tenemos aquí en estos cálculos, ¿no? 8.400. Ok, entonces esto es a corte, perdón, ¿no? Esto es a corte. Entonces nos da 14,36 toneladas la resistencia a corte. Después viene el aplastamiento. Ahora veamos el aplastamiento de la placa. Dice considerar deformación. Sí se considera la deformación. Por lo tanto, la ecuación que hay que utilizar es esta de aquí, ¿no? 1,2 y 2,4, ¿no? Ahí está, 1,2 y 2,4. Entonces calculemos este término 1,2 LE, 1,2 por 1,5 es 6, y el del otro lado es 2,4D por T, ¿no? Perdón, 2,4D. 2,4 por el diámetro del perno, que es 1,9, 4,56. ¿Cuál utilizamos? El valor menor, dijimos, ¿no? Por lo tanto, 4,56 es menor que 6 porque los otros dos términos son comunes, ¿no? Entonces utilizamos lado derecho de la ecuación y la resistencia al aplastamiento sería 0,75 que es phi por 4,56 que dio este término de aquí por el espesor T, que es 0,635, y por FU, que es 4.080. Esto nos da un valor de 8,86 toneladas al aplastamiento. Tenemos al corte 14 toneladas y al aplastamiento 8,86. ¿Cuál de los dos controla? Por supuesto, el valor menor, ¿no? El valor menor es el que controla, 8,86. Por consiguiente, el número de pernos sería igual.
a la demanda que es 34,2, que ya la habíamos calculado por acá anteriormente, y dividido para la resistencia de diseño al aplastamiento, en este caso, que es el que está controlando y no el corte. 8,86 son 3,86. Por lo tanto, hay que usar cuatro pernos. ¿Y cuántos pernos estamos usando? Efectivamente, cuatro pernos, por lo que estamos verificando de que no va a haber aplastamiento. Claro, hasta allí, jóvenes, ¿tienen alguna pregunta? Y por último, vamos a revisar el bloque de cortante, ¿no? Que hay que revisarlo, ¿no? Recuerden que ya aquí tenemos que chequear todos los posibles estados límites que se puedan presentar. Bien, el bloque de corte para la placa central, que es la más crítica, ya lo habíamos dicho, tenemos entonces, voy a colocar aquí las distancias de esta longitud de plano de corte. Sería 5 que era al borde y 7,5 que era la distancia entre pernos, ¿no? Esta longitud de aquí es 12,5 centímetros, ¿ok? Y en la otra dirección, el plano de tensión, esto era 5 centímetros, era 5 centímetros, ¿no? Lo mismo la del otro lado, esta también es 5 centímetros. Bien, que empezamos calculando estos parámetros de área neta de corte, área neta de tensión y área gruesa de corte, ¿no? Ok, vamos con área neta de corte, ¿no? Área neta de corte, ya sabemos cómo calcularlo. La área neta de corte sería un corte por el plano de la conexión en corte, que sería este, ¿no? Este es para hallar área neta de corte y este es para hallar área gruesa de corte, ¿no? A ver, bien, vamos a calcular área neta de corte. La longitud del plano de corte es 12,5 menos cuántos pernos estarían en esa área, en ese plano, perdón, de corte en la conexión. Uno completo y la mitad 1,5, ¿no? Por diámetro más holgura, por el espesor de la placa y por dos planos que hay de corte, ¿no? Entonces tenemos un área neta de corte de 11,65. Y área neta de tensión, tenemos la longitud del plano de tensión es 5. ¿Cuántos pernos están cortando? La mitad del perno, que sería 0,5 por el diámetro más la holgura, por el espesor de la placa y por dos planitos de tensión que tenemos, ¿no? Área neta de tensión 4,94. Y el área gruesa de corte, vamos a calcularla por aquí. Acá la voy a poner. El área gruesa de corte sería igual a 12,5 por el espesor y por 2, ¿no? Entonces sería 12,5 por 0,635 y por 2, 15,88, ¿no? Ese es el área gruesa de corte. Ok, ahora sí, calculemos estos dos términos, 0,6 FU-ANB y 0,6 FY-AGB, para ver cuál de los dos es menor, ¿no? Entonces, 0,6 FU-ANB da 28,52 y 0,6 FY, área gruesa, esto de aquí ya lo calculamos, esto es 15,88.
Esto da 24, ¿no? ¿Cuál de los dos controla? El menor, ¿no? 24. Por lo tanto, usamos lado derecho de la ecuación y por consiguiente la resistencia a bloque de corte es phi, que multiplica 0,6 FYGB más VSFU ANT. El factor VS podemos ver que detrás del plano de tensión es uniforme, ¿no? Los esfuerzos, por lo tanto utilizamos VS igual 1. Por consiguiente, la resistencia a bloque de corte sería 0,75 que multiplica a 24,1, que ya lo calculamos, más VS que es 1, por FU que es 4080 y por ANT que ya la habíamos calculado, 494. Toda una resistencia de a bloque de corte de ¿cuánto? 33,19. 33,19. Nosotros habíamos calculado la anterior que estaba controlando, era fluencia, ¿no? Fluencia era 30 y déjame ver. Fluencia, ¿dónde está fluencia? Aquí está. 36, no se ve. Bueno, voy a borrar. 36, ¿no? 36 y vemos que bloque de corte tiene 33. Entonces, quien está controlando phi r n es 33,19 toneladas y no 36 que era afluencia. Perdón. Entonces, quien controla la resistencia realmente es bloque de corte, phi r n. 33,19 toneladas. Esta es la resistencia de la conexión. Entonces, si esta es la resistencia, esa resistencia la comparamos con la demanda. Entonces, 33 es menor que 34, ¿sí? Entonces, esto no está cumpliendo, ¿sí? No está cumpliendo. Si fuese ese el objetivo del problema, como lo dice, bueno, simplemente decimos no cumple, la resistencia de la conexión es 3319, controlado por bloque de corte, y ese valor es menor que la demanda, por lo tanto, va a fallar la conexión. Así, ahí terminaría, ¿no? Pero bueno, vamos a una solución, ¿no? Busquémosle una solución para ver cómo podríamos nosotros aumentar esta resistencia a bloque de corte que que sabemos que es la que que es la que está controlando, perdón, ¿no? Entonces, una alternativa es aumentar LE, ¿no? Porque ya se dieron cuenta que el valor era el lado derecho, ¿no? Donde estamos en la anterior, ¿verdad? Aquí. No, perdón. Aumentar el valor de LE a 6 centímetros, por lo tanto, aumentaría la longitud del plano de corte, ¿no? Si aumenta la longitud del plano de corte, pues obviamente va a aumentar la resistencia a bloque de corte. Entonces, si usted lo hace en vez de 5 o 6 centímetros, calcúlelo por favor ya en su cuaderno, ya una vez que terminemos la clase, y va a aumentar el valor de phi RBC, ¿no? El resultado pues finalmente serán estos, ¿no? S75, que es la distancia entre los dos pernos, LE, que es la distancia al borde, quedaría con 6 centímetros y no con 5. Con esto aumentamos, vuelvo a repetir, esa resistencia a bloque de corte. Y el gramil sí queda en 5. El gramil era esta perpendicular aquí. Por consiguiente, así quedaría la solución, el detallamiento, ¿no? Aquí esto habría que cambiarle. Esto sería 60, ¿no? 60. ¿Ok? Placa de 250 por 6 y los pernos de 3 cuartos, ¿no? Aquí solamente faltarían pernos de 3 cuartos de pulgada. Bien,
¿Alguna pregunta hasta allí, jóvenes? ¿Consultas? ¿Dudas que tengan, jóvenes? ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, ahí terminamos entonces la clase. Nos vemos mañana. Que tengan un resto de día excelente, jóvenes. Cuídense mucho. Pásenla bien, ¿no?